El verdadero reto del humor terapéutico es que en aquellos momentos de dificultad tú reconozcas la emoción que sientes en el momento y al mismo tiempo tú puedas transformar tus circunstancias, tu pensamiento y encontrar esos puntos que te pueden elevar el ánimo. Entramos primero en una parte educativa. Se hace de una manera jocosa, con mucho respeto, con información científica, con elementos profesionales, con estrategias más allá de piensa bonito, donde la persona experimente el bienestar, pero conociendo y explicando qué es lo que pasa en tu mente, qué es lo que siente tu sistema nervioso. O sea, esa combinación de actividad, conciencia. Bienvenidos a HR Inspirados, el espacio donde el desarrollo humano no se queda en teoría, sino que baja a la vida real. Soy Samer y como siempre me acompaña Diego, el experto en preguntas que nos sacan de nuestra zona de confort. Hola Samer, hoy vamos a hablar de algo que a menudo falta en los pasillos corporativos: humor, bienestar y conexión emocional auténtica. Porque no se trata solo de estar bien en el trabajo, sino de ser uno mismo sin tener que dejar las emociones en la puerta de la oficina. Y si hay alguien que puede hablarnos de esto con profundidad, de experiencia clínica y una gran sonrisa, es nuestra invitada Esther Quintero, doctora en psicología clínica, escritora, speaker y creadora de la metodología 6 clics para tu bienestar. Esther, bienvenida a HR Inspirados. Vamos a reír y también a reflexionar. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Samer. Qué privilegio poder estar acá en Inspirado con ustedes. Hola Esther, buenos días, buenas tardes, una mezcla de horarios internacionales y seguramente nuestra audiencia también de Latinoamérica y de España va a estar muy contento también de poder conocerte un poquito más. Bueno, que sí, que para bien sea, así que vamos a esta gran oportunidad que sea de provecho tanto para nosotros como para la audiencia que nos sigue y que puede hacer de esta dinámica una de aprendizaje y aplicación. Genial, Esther. Justamente para la parte de la audiencia que no te conozca, ¿puedes comentar? Tú eres doctora en psicología clínica, eres conferenciante, escritora, has inventado un método propio y estás muy focalizada en el tema del humor terapéutico, el uso del humor también en el ámbito organizacional, buscando el bienestar emocional de la gente. Cuéntanos dónde estás y cómo has llegado al punto en el que estás, qué es lo que haces actualmente. Seguro que sí. Bueno, con mucho orgullo hablamos desde Puerto Rico y en términos académicos mi preparación es psicología clínica. La psicología clínica es el área que se encarga de lo que es los aspectos relacionados con la salud mental del individuo. Sí se ha participado dentro de lo que implica la profesión, sin embargo, siempre me ha llamado la atención la capacidad de poder llegar a más personas para que disfruten ese beneficio. Y eso se ha logrado, o en mi caso lo he logrado a través de libros, conferencias, actividades, donde las personas llegan con su necesidad, se trabaja el tema y lo hacemos dentro de un ambiente jocoso con mucho respeto. Esa parte siempre es importante. Jocoso con mucho respeto desde lo que llamamos el humor terapéutico. Y ahora mismo, pues mis bases es el humor terapéutico, pero trabajando lo que es el enfoque y el ingenio. ¿Y podrías explicar un poco qué es el concepto del humor terapéutico? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo aplicas? Seguro, Samer, es una filosofía de vida, es por donde quiero comenzar. El humor terapéutico es una filosofía de vida porque no existe un manual de instrucciones para uno decir paso 1, paso 2, paso 3. Pero sí en esa filosofía de vida se requiere una mentalidad con el reto de buscar la jocosidad, de buscar lo positivo a cada situación. Y cuando estamos en buen humor, Diego y Samer, es sumamente fácil hacerlo. Uno ve la vida bonita cuando uno está de buen humor. Pero el verdadero reto del humor terapéutico es que en aquellos momentos de dificultad tú reconozcas y valides la emoción que sientes en el momento y al mismo tiempo tú puedas tener la capacidad de seleccionar, transformar tus circunstancias, transformar tu pensamiento y encontrar esos puntos que te pueden elevar el ánimo, esos puntos que te pueden llevar a ver las cosas de otra forma. Por ejemplo,
Una pregunta que ya yo la tengo instalada en mi sistema de vida cuando estoy en un momento de dificultad es que digo, estoy deseosa que llegue el momento en que yo me pueda reír de esto que me está pasando ahora. Y con eso ya yo le estoy anticipando a mi mente que en algún momento yo me voy a reír de esas circunstancias, tal como me ha pasado en otros momentos. Así que es una filosofía de vida donde vamos buscando en la mente, en cada momento, cómo podemos hacer las cosas diferentes, cómo podemos pasar del estrés hacia la calma, cómo podemos pasar de la ansiedad hacia el enfoque, cómo podemos pasar del malestar al bienestar. Y Esther, ¿cómo damos esos primeros pasos como personas, por un lado, y las organizaciones? ¿Cómo podrían dar ese paso también para incorporar esta temática que te estás comentando? Seguro que sí. Como persona tenemos una palabra que es bien importante, la disposición. Es el deseo de hacerlo. Porque cuando la disposición no existe, lograrlo prácticamente se ve como cuesta arriba. Pero cuando yo reconozco su valor y digo, sí, me voy a dar esta oportunidad y voy a comenzar a hacerlo como un reto personal, no como algo que voy a ver si funciona o no funciona. Voy a hacer que esto funcione para mí y reconocer que es una transición de una mente que quizás está enfocada en problemas o en situaciones y que va a comenzar a buscar la famosa excepción. Sí, la situación está difícil, pero ¿cuál es la excepción? Sí, en este compartir existen estas situaciones, pero ¿cuál es la excepción? Y comenzamos buscando la excepción y transformando el pensamiento hasta que ya la mente se acostumbra a identificar que en cada situación sí existe esa puerta, sí existe esa excepción que me permite a mí ver de forma diferente. Y como recordamos la trilogía cognitiva, pienso, siento y hago, las tres se mueven al mismo baile. Cuando yo comienzo a pensar diferente, comienzo a sentir diferente y comienzo a hacer las cosas diferentes. Ya en términos de organizaciones existe un gran reto y el reto es poder distinguir lo que es el humor terapéutico y lo que es la risa o la falta de respeto o el estar haciendo chistes que en muchas ocasiones pues llevan a todo lo contrario, a perder esa productividad. Y es poder guiar tu ambiente laboral, hacer una transición de cómo vamos mostrando que es un ambiente positivo, que es un ambiente donde podemos expresarnos, que es un ambiente donde podemos reír saludablemente, que es un ambiente donde nos vamos a validar lo que sentimos, pero a la misma vez vamos a reforzarnos esa nueva visión sin que cruce a la chabacanería, sin que cruce a la falta de respeto, sin que cruce a la pérdida de tiempo. Entonces, yo siempre digo que existen dos tipos de retos. El primero es el de la transición y evolucionar. Poder llevar tu equipo a buscar ese positivismo, a buscar los beneficios de la risa, a buscar esa nueva mentalidad. Da trabajo, así que hay que transicionar y evolucionar. Si no se hace el otro reto es mantenerte en un ambiente que quizás se mantenga en estrés, en dificultad, en seriedad extrema, en asumir una productividad de una manera no saludable. Entonces, cuando no tomo el primer reto de evolucionar, estoy aceptando el segundo dolor, que sería el de una experiencia que se extiende, que no es positiva y que tiene otros desencadenantes, tanto a nivel de salud mental individual como la salud del equipo completo. En una organización, entonces, tú dices, bueno, hay que diferenciar un poco el límite entre una cosa y otra. O sea, ¿tú qué crees que sería lo ideal? Es decir, ¿es ideal que la gente esté relajada y de buen humor, que la gente tenga sentido de urgencia, que la gente se esté riendo habitualmente? ¿Cuál es el clima emocional que tú consideras que es óptimo para el bienestar y para la productividad de la organización? Ese clima que considero y que propongo como parte de mi propuesta con los tres valores enfoque, ingenio y humor, es primero enfocar en lo importante, reconocer esas prioridades. Segundo es ingenio, comenzar a desarrollar esa capacidad de crear, de buscar la solución. Y todo esto se hace desde el humor terapéutico que implica lo que es un ambiente relajado, un ambiente donde existe una comunicación abierta, un ambiente donde podamos sonreír, celebrarnos los logros
y a la misma vez un ambiente que cuando tengamos unos retos que nos estén provocando la dificultad, poder darnos ese soporte mutuamente y poder convertir esa tensión en reto y cuando lo logremos finalmente también celebrarla. Cuando estemos en el momento de dificultad, tener un espacio, ese famoso time out, ese famoso tiempo fuera, un espacio donde yo pueda salir por unos minutos. Existen los famosos microdescansos y los microdescansos son espacios de 1 hasta 2 minutos, no toma mucho tiempo, donde puedo salir, puedo hacer ejercicios de risoterapia, puedo, si no me interesa lo que es el elemento de la risoterapia, puedo hacer ejercicios de respiración, de estiramiento, puedo buscar esa foto, esa música que me transforma el estado de ánimo de una forma automática. Y esos microdescansos que son tan valiosos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la respiración y los que tienen que ver con la risoterapia, poder utilizarlos para dar un reset emocional y regresar a lo que es el reto. En muchas ocasiones nos toma mucho tiempo enfocar y trabajar el reto porque el humor no nos está dejando. Fíjate que según como yo voy sintiendo, si la emoción que estoy teniendo en el momento es muy alta, lo que hace es que me limita la capacidad de pensar. Entonces, tomarme ese microdescanso, poder descargar, poder hacer ese reset emocional y regresar hace que la emoción baje y mi mentalidad suba. Y cuando mi mentalidad sube, estoy en una mejor postura de poder solucionar la situación. Sin embargo, cuando mencionas las comparativas, estamos hablando de que no se recomienda, o se recomienda, debo decir, que los límites estén claros. Para que esos límites no crucen a lo que es el humor con risas, donde ya nos alejamos completamente del trabajo, donde vienen las faltas de respeto, donde estamos quizás a veces hasta utilizando el mismo humor como una forma de atacar al compañero, como una forma de burlarnos de las situaciones. Y el humor terapéutico no se burla, el humor terapéutico trabaja desde el bienestar. Así que, resumiendo, es ese momento donde puedo reconocer cuáles son las limitaciones, me enfoco en lo importante, trabajo mi perspectiva y en casos de mucha tensión, coger esos microdescansos para poder bajar la emoción que no me está ayudando a trabajar y subir el enfoque y regresar al área de trabajo. Esther, te propongo un minijuego, ¿no? Me levanto por la mañana, o una persona se levanta por la mañana y ya encuentra diversos agentes externos nocivos que también atacan, ¿no? Yo puedo levantarme con cierto humor, pero las notificaciones del día me dicen que hay una guerra, que la economía, que llevo el coche, el carro, y voy por la carretera, hay atasco, llego a mi oficina y en mi oficina no se respira un ambiente bueno porque hay un ambiente de jefatura, si se quiere, más nocivo. ¿Cómo podemos hacer para que todo eso no nos afecte tan directamente y tengamos esas herramientas para poder salir adelante? Qué bueno que mencionas que no nos afecte tan directamente, porque tampoco se trata de que no nos va a afectar. Tenemos un entorno que hay que reconocerlo, un entorno que está haciendo presión. Tal como mencionas, Diego, es la dinámica de todos los días. La ventaja de que sea la dinámica de todos los días es que ya yo puedo anticiparla y puedo reconocerla. Parte de ese bienestar que voy a experimentar cuando salgo a mi entorno es prepararme desde la casa. Y si, por ejemplo, comienzo mi día buscando las notificaciones, leyendo las noticias, ya yo entonces le estoy diciendo a mi cerebro que lo más importante para mí en el día es esto negativo que está sucediendo. Y ya salgo con un sistema nervioso preparado. Y ahí hay un punto bien clave. Ya yo salgo con un sistema nervioso en alerta que cuando salga a la calle encuentro un tráfico quizás pesado y encuentro un ambiente laboral difícil, va a actuar directamente en defensa. Sin embargo, si reconociendo que esa es mi realidad, como es la realidad de muchos, me despierto y decido darle una pausa a lo que son las notificaciones, a lo que son las noticias, y deseo coger un espacio para mí. Deseo desayunar o ingerir algún tipo de alimento o realizar cualquier actividad desde la calma y sobre todo levantarme con el espacio suficiente para que mis primeras horas del día no sean corriendo. Yo te puedo decir que ese preparativo en el hogar es tan importante porque es la base para lo que te vas a encontrar afuera. Entonces, si yo separo espacios de esa mañana
donde esa rutina no sea corriendo y yo pueda alimentarme, asearme, pueda hacer mi rutina diaria desde la calma, reconociendo que me estoy preparando para un ambiente donde afuera ya sé que es tenso, mi sistema nervioso parasimpático me da ese estado de relajación y me permite, cuando salgo afuera, disociarme de la experiencia. Disociarme es cuando yo reconozco que lo que se está sintiendo no está en mí, está allá, está afuera. Entonces, cuando yo me disocio de esa experiencia, yo puedo reconocer que mis circunstancias internas son diferentes y las de la empresa son diferentes. Cuando llego a la empresa y me encuentro la tensión, me encuentro la dificultad, me encuentro todos los retos, hace que el nivel de tensión no entre por completo a mi sistema nervioso y yo pueda enfocarme en lo que es importante, reconocer cuál es el reto, reconocer cuáles son las emociones que tengo cerca, incluso a quién le pertenece. Te voy a dar un ejemplo, Diego. Cuando a ti se acerca una persona que está con altos niveles de ansiedad y te está hablando, vamos a buscar ni siquiera en el trabajo, vamos a verlo en una fila de un supermercado, en una fila de cualquier lugar, de un banco, y esa persona te está hablando con altos niveles de ansiedad. Cuando se acaba la conversación, dime si en el momento tú no sentiste esa ansiedad y de alguna manera tú dices, oye, esta persona hasta me contagió un poquito lo que está sintiendo. Hablar con esta persona a mí me transmitió la ansiedad, porque las emociones se transmiten. Las emociones las podemos transmitir. Sin embargo, cuando yo tengo en mi mente, mientras esa persona está hablando con ansiedad, yo puedo reconocer que esa ansiedad no es mía. Esa ansiedad de esa persona no es mía. Lo que hago es que reconozco y valido y trabajo su necesidad, pero no permito que ese contagio se dé. Y cuando yo voy a un entorno donde no estoy permitiendo que la emoción me contagie, entonces ya voy en un punto, con un punto al frente en beneficio hacia lo que puede pasar. Has estado dando, Esther, a lo largo de esta entrevista muchos tips, muchas recomendaciones, pautas que podemos seguir, pero tú también has sistematizado una metodología que llamas de los 6 clics o 6 clics para tu bienestar, que es una forma pues, más sistematizada, digamos, de alcanzar un determinado logro, de acercarte a tus metas de bienestar. En el ámbito organizativo, ¿podrías resumir en qué consiste esta metodología, cómo la aplicas, qué busca, qué consigue? Esta metodología son 6 pasos, la podemos dividir en 2 de inmediato. Uno es el prepararte y conocer y el otro es actuar y evaluar. ¿Por qué se prepara esta metodología? Porque tanto a nivel individual como organizacional, cuando tenemos una situación, la primera respuesta humana, el primer instinto es salir a solucionar. Y eso es lo que uno en su mente dice, necesito solucionar esta situación. La dificultad cuando corremos a solucionar es que nos corremos el riesgo de que si no conocemos el cómo y el dónde, la situación más adelante se repita. Entonces yo viva solucionando, ya en este caso sería resolviendo y no solucionando. La metodología lo que te implica son 6 preguntas clave. Las primeras 3 es ¿qué está pasando para conocer tu realidad? La segunda, bien importante, ¿por qué sucede? ¿De dónde surge? ¿Cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron a que esto fuera así hoy? Y la manifestación. La manifestación son los resultados, son las consecuencias, es lo que yo estoy viviendo, es el punto de dolor que me causa lo que hasta hoy ha estado sucediendo. Ya el punto 4, donde pasamos a la solución, el punto 4 es el plan. ¿Qué vas a hacer ahora? Pero fíjate, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora que sabes qué pasó, por qué pasó y cuáles fueron las implicaciones. Con eso en mente, podemos entonces trabajar un plan. El quinto paso es ¿qué necesitas para ese plan? ¿Cuáles son los ajustes que se requieren hacer? ¿Cuáles son los cambios, las transiciones para que ese plan empiece a funcionar? Y al mismo tiempo voy evaluando lo que me da el punto 6, cuáles son tus nuevos resultados. Y la pregunta está implícita, ¿esos nuevos resultados te están aliviando ese punto de dolor? ¿Esos nuevos resultados te están llevando al estado en el que quieres estar? Porque si la respuesta es no, hay que regresar a la pregunta 5. ¿Cuáles son los ajustes que hay que hacer? Y a veces hay que regresar a la pregunta 4 si se necesita algún cambio en el plan. Pero una invitación bien clara, aunque antes de salir a solucionar, conozcamos cuál es la base
para que tengamos una mejor preparación y una mejor visión de lo que está pasando y así entonces ser mucho más certero en lo que son las soluciones. ¿Y dónde está según tu experiencia, dónde está ese clic que por experiencia cuesta mucho más, ¿no? Mucho más cambiar, cuesta mucho más superar según tu trayectoria y experiencia? Hay dos que son claves. El primero, el por qué está pasando. Muchas personas pueden explicarte, describirte qué les pasa, porque es muy similar al punto 3, que es el de dolor. Lo están viviendo, lo pueden tener mucho más claro, pero el buscar el por qué pasó, cuál fue la raíz, qué fue aquello que yo no vi, qué fue aquello que yo no me enteré o que quizás pasó y yo en lo absoluto no caí en cuenta. Ese punto cuesta mucho trabajo y hay que hacer en muchas ocasiones introspección. A veces tenemos que reconocer errores que cometimos como individuos y como organizaciones. En muchas ocasiones las situaciones se presentan no con una mala intención o no con un descuido. En ocasiones se presentan porque pensé que esta estrategia iba a funcionar y en el camino puse todo mi corazón para que funcionara y no me di cuenta que la estrategia no funcionó hasta que ya llegó el resultado. Entonces, es reconocer que no somos seres perfectos, que podemos cometer errores y cuando voy a ese paso número 2 de por qué pasó, ver cuál fue mi participación en el evento, pero verlo una vez más desde el humor, no desde la culpa, no desde el señalamiento, porque cuando lo veo culpándome, entonces en lugar de una solución se convierte en un látigo, en un castigo, que realmente lo que me quita son las ganas de solucionar y eso no es lo que estamos buscando. Y en la segunda parte, una vez hacemos el plan, la parte de hacer ajustes suele tomar trabajo, porque ajuste significa si hay algo en lo que yo aporté, cómo me capacito, cómo me desarrollo, qué nuevas estrategias necesito aprender. Y a veces cuando surgen las situaciones tenemos la prisa de la solución y a veces la prisa requiere que yo me capacite. A veces la prisa requiere que yo adquiera una nueva habilidad y a veces la prisa requiere incluso que yo cambie mi mentalidad. Y esa parte de ajuste toma tiempo, pero es una parte completamente valiosa para que justamente me permita tomar unos resultados diferentes. Así que la 2 y la 5, el por qué pasa y el qué necesito yo modificar o ajustar para que realmente pueda llegar al punto que deseo transformar. Volviendo al plano organizacional, es decir, cuando tú vas a una organización, a ver, ha cambiado bastante, no sé si tú lo ves así, digamos, como la perspectiva que tienen las empresas sobre este tipo de aproximaciones. Hace unos años hablar incluso de la felicidad en la empresa pues resultaba un poco extraño, ahora no tanto, ¿no? Pero cuando tú vas a una empresa, ¿qué es lo que les interesa a ellos? O sea, cuando tú les hablas de humor terapéutico, de bienestar, ¿qué es lo que buscan realmente? ¿Qué es lo que esperan lograr? ¿Y qué se puede hacer? Porque al final, vale, tú puedes hacer una dinámica, hacer una sesión de risoterapia, la gente se lo pasará bien, pero eso no necesariamente va a cambiar la estructura de la organización, en la cultura de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué esperan las organizaciones? ¿Qué les propones y qué pueden llegar a conseguir con tu metodología, con tu aproximación? Seguro que sí, diste un punto muy certero y es alguna de las cosas que yo pido a las organizaciones, por favor, incluso a los individuos, que nunca se convierta en una actividad de entretenimiento para un ratito, porque realmente pues la podemos pasar muy bien, pero no, si no hay resultados, sencillamente se pasó bien, no hubo transformación. En términos de las empresas, la experiencia que he tenido ha sido mucha presencia del famoso burnout o quemazón laboral. Cuando se observan estos empleados que ya están agotados, que de alguna manera están cansados, con todos los síntomas y todas las etapas que se van presentando. Así que entramos primero en una parte educativa. O sea, es que esta parte educativa se hace de una manera jocosa, con mucho respeto, con información científica, con elementos profesionales, con estrategias más allá de piensa bonito, estrategias prácticas, donde ellos puedan ver estas 4 etapas, ver qué es lo que está pasando, cuál ha sido tus resultados, cuál va a ser tu plan. Entonces, dentro de las alternativas y estrategias, se le permite, por ejemplo, podemos hacer estrategias de risodinámica, donde la persona experimente el bienestar por un momento,
pero conociendo y explicando, cuando hacemos este ejercicio, qué es lo que pasa en tu mente, cuando hacemos esta otra actividad, qué es lo que siente tu sistema nervioso. O sea, esa combinación de actividad, conciencia, que ellos entiendan que cuando yo río de X forma, no lo estoy haciendo por hacer, sino qué está pasando en mi cerebro, qué está pasando en mi sistema nervioso. Y una vez ellos experimentan ese bienestar, retomamos lo que ha sido la educativa y cómo lo pueden aplicar. Yo siempre hago la invitación a aplicarlo en la vida privada y en la vida organizacional, porque nosotros, como hacemos una cosa, las hacemos todas. Y cuando yo logro mi bienestar, lo puedo aplicar a nivel individual, con familia, con amigos, con iglesia, con organizaciones, donde quiera que esté. Así que ahí detrás de este trabajo hay una educativa, científica, profesional, hay explicación, hay estrategias más allá de las sencillas que se puedan ofrecer y hay un experimentar el bienestar. Y no sé si estás conmigo en la reflexión, ¿no? Desde hace muchísimos años hemos consolidado la creencia que era importante validar la experiencia de los clientes, la emoción de los clientes, qué sentían con nuestro producto. Todo eso lo hemos dinamizado, hemos aprendido, lo hemos implementado y es parte de muchos éxitos de estos últimos 10 años. Pero ¿por qué nos cuesta tanto llevar ese modelo adentro de las organizaciones a hablar de las propias emociones y cómo desarrollarlas? ¿Por qué crees que nos cuesta? Todavía estamos arrastrando elementos generacionales. Vamos a recordar que cuando por ejemplo, yo pertenezco a la generación X, eh, he sido educada o mis padres pertenecen a la baby boomer, pero realmente mi padre fue, digamos, educado dentro de la silenciosa. Así que yo tengo elementos de la generación silenciosa. Y cuando comparto en familia y comparto con abuelos, tengo elementos de la generación silenciosa y también tengo elementos de la generación anterior. Así que el impacto de una generación no se borra de la noche a la mañana, pasan años, pueden pasar hasta 3, 4, 5 generaciones para decir que ese impacto se transformó por completo. Te menciono el elemento de generación porque existe una generación que enseñó donde hay que estar serio, donde necesitas esconder tus emociones, necesitas mostrarte fuerte, necesitas irte por encima de tu bienestar para poder ser productivo y olvidarte de ti para poder servirle a un grupo, a una organización. Recientemente se está hablando del bienestar, se está hablando de crear estos espacios. Existen organizaciones que están creando los programas de bienestar. Todavía está la lucha entre qué tan útil puede ser esto, qué tan real puede ser, y el deseo y la enseñanza de no muestres tus emociones porque van a ser una debilidad. Así que hay muchas personas que están escondiendo lo que sienten y están mostrando un caparazón porque todavía ese aprendizaje está ahí latente. Hemos cambiado a lo largo, como bien has dicho, a lo largo de las generaciones, la forma como vemos la vida, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, qué hacemos. Y eso también ha estado en buena parte impulsado en los últimos tiempos por cambios tecnológicos. Internet cambió nuestra vida totalmente, los móviles cambiaron nuestra vida totalmente, las redes cambiaron nuestra vida totalmente. Ahora mismo, si tú miras el comportamiento de una persona joven, de un chico, una chica, no tiene nada que ver con lo que ni siquiera nosotros hacíamos cuando éramos pequeños. Es decir, están ahí con su móvil, con sus redes, un comportamiento totalmente diferente que condiciona efectivamente también su bienestar, ¿no? Y ahora está surgiendo este tema del que no podemos dejar de hablar, que es el tema de la inteligencia artificial, que no sé cómo lo ves tú, pero también está cambiando, yo creo que va a cambiar muchísimo más la forma como nos relacionamos con los demás, incluso si los demás son etéreos o son sintéticos, ¿no? Es decir, cada vez más la gente dedica, y yo creo que eso va a ir a mucho más, ya no es solo hablar con los demás por las redes, es hablar con un ser que no existe y con el que puedes estar horas y horas y desarrollar algún tipo de relación diferente, ¿no? Entonces, eso también creo que va a cambiar. ¿Cómo ves tú ese cambio que hemos venido viendo en cómo la tecnología ha influido y en el momento actual y futuro,
¿Cómo va a influir eso en nuestro bienestar a nivel individual, a nivel organizacional? Me encanta esa pregunta, al igual que todas las demás. La inteligencia artificial, como todo, es un instrumento. Y el instrumento no es el problema es cómo manejamos el instrumento. Me encanta la inteligencia artificial, yo la uso diariamente. Creo que es un instrumento que nos ayuda a economizar tiempo, a ser mucho más certeros, siempre y cuando seamos nosotros quienes guiemos a la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial de repente me diga, por ejemplo, para mí sería bien fácil, créame un taller sobre tal tema y ya, pero el taller lo creó la inteligencia artificial, entonces así para mí no funciona, pero que me ayudes a buscar estas estrategias, a evaluar, es una oportunidad de hacer que podamos ahorrar tiempo y ese tiempo dedicárselo a otras cosas que también son importantes. Así que tenemos una herramienta poderosa, buenísima, que bien utilizada nos abre muchas puertas. Sí hay un elemento, y retomo el tema de la generación, cuando se aprendió a pasar trabajo y que lo bueno tiene que ser pasando trabajo y se encuentran con herramientas que de repente lo hacen todo muy fácil, pues automáticamente tiene el signo de interrogación si esto realmente funciona, si esto realmente es bueno, si esto es cosa de personas perezosas o cuál es el beneficio. Así que esa tendencia puede estar, pero en términos generales estamos hablando de que es una herramienta que si la vemos nos da tiempo, nos da oportunidades. Por la parte de salud mental, mira, ya estamos observando, ya se le pone nombre, ya cada cual le puede poner el nombre a su ChatGPT o a su inteligencia artificial. Existen, yo he entrado a redes sociales y he visto muchas publicaciones que incluso convierten a ChatGPT en su terapeuta. Vienen hasta prompt de cómo hacer una psicoterapia solamente con ChatGPT sin que ningún psicólogo medie. Existe también hasta cómo leerte el tarot. Vi los otros días, que sea la inteligencia artificial la que te lea el tarot. Entonces, le estamos asignando tantos roles de poder a la inteligencia artificial y cuando yo entro en ese sistema y lo humanizo, y lo veo como mi solución humana, capacitada, preparada, a quien yo voy a seguir, entonces ahí sí soy yo la que levanta el signo de interrogación, porque la inteligencia artificial puede tener mucha información sobre psicología, la tiene. Sin embargo, hay siempre unos elementos humanos que hacen la diferencia y hay toda una capacitación profesional detrás de una respuesta certera y asumir unos resultados. ¿Qué pasa el día que la inteligencia artificial en terapia, en ciberterapia, te diga una frase que despierte y sea un detonante emocional? No vas a tener un humano para poder intervenir efectivamente en una crisis. Así que la celebro, me encanta ver el desarrollo que tiene. Estoy abierta para ver cuántas cosas más se van a lograr. Hago un llamado a atención de que no nos asociemos tanto a la experiencia y lo veamos siempre como un instrumento y no como nuestra salvación, la que me va a hablar bonito y quizás no me señale los errores que presencialmente otro humano me puede decir. Y a quien sí le puedo contar todo porque siento ese elemento seguro, pero no encuentro afuera una persona que me dé ese espacio seguro de poder ventilar. Y ese espacio seguro yo creo que están buscando muchas personas para no sentirse juzgados, donde utilizan entonces la inteligencia artificial para que le dé su famosa terapia o hasta le lean el tarot. Esther, aprovechando que estamos hablando un poquito de tecnología y al menos de mi parte la última pregunta, pero no quiero dejar de preguntarte esto, ¿no? Vivimos justamente en un mundo tecnológico directamente, pero bueno, hay un tema que sí me preocupa, que es el tema de las redes sociales, que claro, le decimos a los niños, pero estamos todos metidos en las redes sociales, en la tecnología, en un mundo que nos absorbe muchísimo, ¿no? Nos unifica en vez de diversifica, ¿no? Nos hace estar en un estadio muy individual, lo cual creo, a mi entender, que tiene serias connotaciones también con el tema del humor, con el tema de las emociones. ¿Cómo ves ese puente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tips puedes dar para un profesional, que es el público que nos está escuchando, para que justamente no se produzca esto que creo que a todos nos está absorbiendo?
Primero, reconocer el impacto y por qué es tan atractivo. La mejor alternativa es comenzar reconociendo lo atractivo que resulta poder abrir una red social, poder tomar ese celular. Y es que para comenzar, ya sabemos de conocimiento general la cantidad de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que lo hace adictivo. Entonces, cada vez que la persona toma el celular y entra a una red social, independientemente de lo que vea, está experimentando placer, está experimentando disfrute y está experimentando una separación completa del entorno, sobre todo si ese entorno viene siendo tenso o quizás aburrido, y lo estamos cambiando por algo que mentalmente nos despierta, nos anima y está hecho para provocar esa adicción. Existen en documentales que explican cómo esta adicción se da. Los invito a que los vean, porque incluso hasta cuando lo suelta, esa notificación que sale un poquito después, no es otra cosa que algo bien planificado para que tú regreses detrás de la notificación, pero sabes que cuando entras te quedas. Reconociendo esa adicción, vamos a utilizar la misma tecnología. Estás hablando con alguien que le puso a su celular que no me permitiera más de 1 hora en redes sociales al día. Y cuando ya me paso del tiempo, el mismo celular me avisa de que ya el tiempo que tú me dijiste se completó. ¿Qué quieres hacer? Yo puedo tener la opción de decirle, dame un poquito más, o puedo decir la opción de, mira, vamos a cortarlo aquí. Y me ha funcionado muchísimo porque es tan fácil abrir un celular unos minutos. Cuando estamos en lugares donde se nos dificulta conectar con otros, qué fácil es tomar el celular. Entonces llega una cita médica, ya no se forma la conversación. Ahora bajamos cabeza y comenzamos a mirar. Cuando no quiero que nadie me hable, es el distractor perfecto. Simulamos hasta conversaciones. Se ha convertido en la excusa perfecta para evitar ciertos tipos de interacciones. El problema es que las estamos evitando todas. En términos de la mesa, por ejemplo, te traigo un ejemplo bien cotidiano. En la mesa de restaurantes o en la cena familiar, en la reunión familiar, resulta muy adictivo estar con los celulares y aparatos electrónicos. Sin embargo, mi gran pregunta es, si estamos buscando que la otra persona, un menor sobre todo, adolescentes y menores, suelten los aparatos electrónicos y conecten con la familia. Mi pregunta es, ¿cuál es la oferta de la familia para ese adolescente y para ese menor? Porque fíjate cómo antes las conversaciones de adultos eran de trabajo y cuando el menor estaba lo que hacía era mirando así, cómo dos adultos hablaban de trabajo. Entonces, ahora tenemos una generación que está mirando su pantalla y le pedimos que se integren. Pues dame algo bien atractivo, vamos a hacer a las personas parte de la conversación. Si quiero que ese menor, que ese adolescente suelte el aparato electrónico y se integre, vamos a traer temas y vamos a hacer preguntas abiertas y vamos a hacer que participe de la experiencia. Pero también nosotros poder tener esa disposición de poder reconocer que este no es el momento para el celular. Así que podemos utilizar la misma tecnología, ponernos nosotros nuestros avisos, hasta una foto de pantalla de lo que realmente importa, para que cuando yo lo vea, para mí esa foto significa de que si este es el momento para usar el celular o es momento de soltarlo. Así que yo recomendaría usar la misma tecnología para poder ir canalizando y dar a cada persona el tiempo que se merece. Estupenda recomendación, Esther. En esta parte final de la entrevista, lo que vamos a hacer es un juego que llamamos tipo ping-pong, de preguntas rápidas, y tú respondes lo primero que se te ocurra, un poco para conocerte mejor. ¿Con qué frecuencia sueles reírte? ¿Cada día, cada semana? Ay, todos los días, literalmente todos los días busco reírme. Es que yo casi siempre estoy hasta sonriente sin que nada esté pasando. ¿Qué le dirías a la Esther de hace unos 20 años? Ay, que se libere, que suelte, que acá en este lado hay una vida hermosa, que siga soltando los peros y los miedos de qué cosas podrían pasar. Es una de las cosas que limita mucho la mente humana. La mente humana siempre está cuestionándose y viendo al frente si lo que va a pasar es bueno o no. ¿Alguna emoción que solías tener y que negativa y que ahora ya casi no tienes? Mira, me daban muchos corajes. Y un día le pedí a unos amigos que me imitaran. ¿Okay? Yo necesito verme, pero amigos de verdad, que yo sabía, no como ChatGPT cuando se pone bonito, sino que de verdad, díganme, aquí quiero ver cómo yo soy. Me han dado una imitación espectacular.
que cuando yo lo vi, a mí no me quedó otra que reírme. Y cuando fui a pasar mi próximo coraje, que empecé a sentirlo, me acordé de la imitación y terminé riéndome de la imitación y le bajé 10 rayitas al evento. Y ahora los momentos de coraje los paso con mucha más facilidad, mucha más facilidad. Qué bueno. ¿Qué lugar, qué momento, qué algo hace un poco más feliz tu día en un día complejo? En un día complejo, ver fotos de las personas que quiero, de mis sobrinas, de mi familia, esas caras que me recuerdan por qué me levanto. Eso para mí es espectacular. Y si pudieras escribir un mensaje al cielo que todo el mundo viese, ¿qué mensaje le escribirías? Perdón, repíteme la pregunta. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo que todos los habitantes de la tierra viesen, ¿qué mensaje les escribirías? Escribiría, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada cuando tienes miedo, no pasa nada cuando te equivocas, no pasa nada cuando sientes que la vida se te derrumba, porque más adelante te das cuenta de que las cosas, de alguna manera, la vida es perfecta. Y hasta eso que te hace sufrir y te hace dudar, de alguna manera te dio una enseñanza que más adelante vas a demostrar que era necesario aprenderla. Y cuando tú miras tu pasado y recuerdas hasta los momentos más difíciles, tú te das cuenta que no pasó nada. Así que eso es lo que yo escribiría, no pasa nada. Excelente, Esther. Muchísimas gracias. La verdad que fue un final. No agrego nada más. Un privilegio para mí haber estado con ustedes, de verdad. Esther, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera buscar? Pueden conseguirme en las redes sociales como Dr. Esther Quintero y también está la página web estherquintero.com, Esther con H, estherquintero.com. Maravilloso. Pues reitero el agradecimiento que te ha dedicado Diego. Muy interesante. Estoy seguro que la audiencia lo habrá disfrutado igual que nosotros. Gracias, Esther. Que para bien sea. Gracias.